Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Lice Rayo Trujillo, soy profesora de español y para los que me conocen o los que son nuevos en este canal, les cuento que a mí me encanta analizar herramientas de aprendizaje de idiomas y hoy quiero hablar de Duolingo, que es una de las aplicaciones más conocidas. Yo de hecho conocí Duolingo hace 4 años cuando quería aprender italiano y la verdad que en esa época casi no me gustó, me pareció muy repetitiva y realmente la dejé después de poco tiempo. La única frase que recuerdo así que se haya quedado en mi memoria es il bambino mangia una mela. Y después de eso, aparte de los saludos, la verdad que no conozco mucho. Pero este año quise darle otra oportunidad a la aplicación, puesto que quería retomar el japonés y ya llevo 217 días aprendiendo. Entonces, ¿por qué esta vez sí me enganché? La verdad es que hay varias razones. La primera es la motivación, pues a mí el japonés me encanta y siempre he querido estudiarlo. Mientras que el italiano lo estaba estudiando era por una obligación, porque en la universidad en esa época tuve una materia y tenía que pues ver italiano. La segunda es que la aplicación ha evolucionado, o sea, realmente si la comparo a lo que yo vi hace 4 años, actualmente es mucho más variada, tiene incluso historias, actividades de solo escucha, así que ya es más, está más completa. Y además ahora yo tengo la versión de pago y esto hace que tenga un acceso ilimitado y que no tenga la publicidad que sí sale al finalizar cada lección en la versión gratuita. Entonces, aclaro que hago este video no para venderles la aplicación, sino más para darla a conocer. Y esta vez quise hacer algo diferente, pues casi siempre soy yo la que analiza la aplicación y ya. Esta vez se dieron las cosas para que toda mi familia quisiera aprender un idioma. O sea, les doy un poco de contexto primero. Yo hace casi 6 años que vivo en Francia, soy colombiana. Y acá pues me enamoré y este año me casé. Así que pues mi familia colombiana iba a venir a Francia para el matrimonio y pues ellos no hablan francés, así que pues querían aprender al menos lo básico. Y de igual forma mi familia francesa pues quería aprender o mejorar su español para poder comunicarse con mi familia. Así que todos estábamos en la misma onda de querer aprender un idioma, así que yo me dije pues probemos el plan familiar de Duolingo. Es como un paquete, o sea, tú compras, pagas 100 euros y eso te da como un acceso para 6 personas para que aprendan el idioma que quieran, los idiomas que quieran durante un año. Me pareció que era una buena idea pues pagar estos 100 euros para que los 6 tuviéramos acceso a la aplicación de forma ilimitada durante un año y pudiéramos familiarizarnos con los idiomas que queríamos aprender. Así que el día de hoy quiero invitar a mi familia para que ellos les den su opinión respecto a la aplicación y que tengamos en cuenta que pues todos tienen perfiles diferentes. Ahora vamos a ver, por ejemplo, mi mamá, mi hermana y mi papá, ellos no tenían conocimientos de francés, mientras que mi esposo y mi suegra, ellos sí habían estudiado español antes, solo que pues no lo hablan y no lo practican. Entonces vamos a ver la aplicación si sirve para todos los casos o si funciona mejor en ciertos casos. Entonces para empezar vamos con mi mamá y mi hermana. Bueno, entonces aquí estamos con mi mamá y con mi hermana. Ellas utilizaron la aplicación para aprender francés. Entonces la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿les gustó esta aplicación? Y si les gustó, ¿qué fue lo que más les gustó de esta aplicación? Eh, a mí me gustó mucho porque siempre yo llegaba y voy a estudiar, porque me anima como a estudiar el idioma y siempre encuentro formas y ejercicios para estudiarlo y también me cambian como el orden de las palabras, entonces así llega más rápido a mi memoria las frases. ¿Y a ti? Bueno, a mí me ha gustado Duolingo porque es una manera divertida, interactiva y además he logrado engancharme para ir aprendiendo paso a paso el francés. Y lo otro es que me ha ayudado a crear un hábito de estudio, ya que debo hacerlo diario al menos 15 minutos. ¿Y qué fue lo que no les gustó?
Pues a mí sinceramente me ha gustado mucho. No digo que me... Porque yo siempre llegaba a la hora, el rato y yo, ay, llegó la hora de Duolingo. Animada siempre. ¿Sí? ¿Y a ti? Bueno, a mí sí, en un comienzo, cuando lo comenzamos a utilizar, pues me limitaba. Entonces como que yo comenzaba a emocionar a hacer los ejercicios y llegaba un momento que me decía como que no podía continuar y yo te comenté. Entonces ya luego decidiste pues lo del plan familiar y ahora sí es muchísimo mejor porque ya puedo hacer todos los ejercicios sin ninguna limitación. Lo otro es que a veces cuando llevo algunos días de racha, pues llega un momento en que pronto estoy fuera y no tengo acceso a internet, entonces pierdo como esos días y toca volver a comenzar. Y lo otro ha sido, pues en ocasiones algunos ejercicios son repetitivos, pero pues eso es como lo único que hasta el momento puedo percibir de eso. Vale. Y bueno, la idea era aprender un poquito de francés para que el día de la boda pues pudieran interactuar con mi esposo, con mi suegra, con mi suegro, sobre todo mi suegro que no habla nada de español. ¿Es que sí pudieron decir algunas cositas en francés o cómo les fue? Ah, sí, a mí me fue bien, al menos pude presentarme, pude pedir el favor, pude al menos decir hasta mañana, cuando de pronto que iban a hablar conmigo yo les pude decir que no podía, que no entendía francés, entonces les pude decir en francés, me pude comunicar. Y a ti. Bueno, sí. Yo aprendí vocabulario, saludos, entonces yo siento que en algunos momentos sí me pude comunicar, aunque fuera de manera muy mínima, porque reconozco que sí, pues llevamos poco tiempo, pero ya al menos en este viaje, pues no venía como sin saber nada, de pronto para cuando salía o cuando iba a las estaciones del tren, entonces ya pude tener como vocabulario para poder reconocer algunas cosas. Vale, y ahora pues que ya pasó la boda, ¿ustedes quieren seguir usándolo? Por supuesto, porque la idea es aprender francés. Sí, sí, yo voy muy motivada para Colombia, para continuar estudiando, también continuar estudiando con mi hermana que también nos ha dado clases, continuar con algún curso y sobre todo hacerlo como más de manera de conversación porque eso es lo que siento que me nos faltó. O sea, como poder continuar una conversación, entonces ya estudiar de manera más juiciosa para poder continuar avanzando. Vale. Y bueno, entonces digan algo en francés para que la gente sepa que sí pudieron decir algo. ¿Qué podrían decir? Bueno, je m'appelle Ana, je parle espagnol, je suis colombienne. Aduma. ¿Y tú de qué te Bueno, acuerdas? bonjour, ça va, je m'appelle Tatiana, je suis colombienne, je parle espagnol, eh, Vale. bonsoir, bonne nuit, coucou. Ah, bueno, chica, me alegra mucho que la aplicación les haya gustado y que quieran seguir aprendiendo francés. Así que quién sabe, quizás en 1 o 2 años hagamos otro video a ver si han avanzado más. Avanzado, Yo sí. creo que sí. Bueno, ahora vamos a seguir con mi papá, que también estuvo aprendiendo francés, pero pues él ya se fue para Estados Unidos, así que les voy a mostrar el video que él nos envió contándonos su experiencia con Duolingo. En cuanto al Duolingo, pues la verdad que sí, como decía tu hermana, al principio era súper aburrido con de, de esa manera que lo tenía uno, pero cuando lo pusiste así como de familiar, pues obviamente cambió y fue mucho más agradable. Y el programita a mí me gustó mucho, aunque creo que para ciertas cosas como para enseñar debería de ser un poco más, creo que un poquito más a la antigua, cuando te explicaban a uno cada persona, ¿cierto? Lo que significaba como él, ella, ustedes, y eso lo viene a poner es como cuando uno ya ha hecho como conversaciones y cosas
con Duolingo y lo va metiendo poco a poco. Entonces a veces a uno se le costaba un trabajo, ¿no? Para esas cosas, ¿no? También fueron los números no los pude, no los aprendí porque no los vi nunca. Eh, es otras cosas que podía hacer la observación de Duolingo, ¿no? Pero de resto es agradable, es bueno aprenderlo porque, ¿qué más te digo? En el sentido de que uno va aprendiendo, uno va cogiéndole el tiro de la forma que lo hacen, porque ellos tratan de ponerlo mucho como en conversación y oír conversaciones y eso pues muy bueno, ¿no? Le ayuda a uno también a abrirse más y a entender un poco más. El problema es que si uno lo deja de hacer por unos 2 o 3 días, Dios mío, vuelve otra vez y no sé por qué el francés no se queda tanto o es uno ya por la edad, también es verdad, las personas cuando ya pasan de los 50 o algo ya no memorizan tanto, entonces tienen que repetir más y hacerlo más seguido para poder que se les quede un poco. Yo aprendí muchas cositas, me sirvió mucho. Obviamente, imagínate, llegamos a Francia y sin nadie que nos tradujera, no como la otra vez que te teníamos a ti. Y sin embargo, nosotros nos defendimos y anduvimos por todos lados, comimos lo que quisimos, pedimos lo que quisimos y nos hicimos entender con inglés y con francés mezclado. Ahora estamos con mi esposo, quien ha utilizado la aplicación durante 260 días. De hecho, él empezó antes que yo. Y ahora vamos a hablar en francés, ya que pues su español es bueno, pero para este video me dijo que prefería que lo hiciéramos en francés. Donc, bon, tu as utilisé l'application pendant beaucoup de jours. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as aimé de cette application? Déjà l'interface est bien, c'est très ludique. J'ai trouvé que c'était très simple de faire ce qu'on voulait faire dans l'application. Ensuite, j'ai trouvé qu'elle était mise à jour suffisamment souvent. Donc, ce qui fait qu'il y avait une bonne évolution de l'application et que les évolutions étaient toujours des bonnes évolutions. Donc ça, j'ai trouvé ça très très confortable en manière, de manière ludique et pour l'expérience utilisateur, ça ne faisait qu'améliorer. Après, pour l'apprentissage, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal parce que il me manquait les règles en fait. C'est-à-dire que là, quand j'ai commencé à apprendre le passé simple, qui est important en espagnol, je n'avais pas les règles de conjugaison. Donc en fait, c'est une application qui t'aide si tu es en train déjà d'apprendre la langue ailleurs, je pense, ou avec un manuel ou avec quelque chose, mais qui ne va pas t'aider à te dire pourquoi tu fais une erreur. Elle te montre l'erreur que tu fais, mais ne t'explique pas pourquoi tu l'as fait en fait. Et du coup, je trouve ça embêtant et dommage pour apprendre mieux, on va dire, la langue. J'ai souvent quelques erreurs comme ça et parfois quelques erreurs même quand il me donne, quand je clique pour qu'il me donne l'explication ou le mot, le bon mot, la bonne traduction et que moi je mets ce mot-là, il m'a mis faux. Donc il y a quelques petites erreurs comme ça qui paraissent bizarres. Alors je sais pas si c'est le mot qu'il faut ou quoi que ce soit. Bon, bref. Et après le problème c'est qu'on ne peut pas sélectionner quel type d'apprentissage on aimerait. Par exemple moi j'aimerais plus apprendre à l'oral parce que je vais plus pratiquer l'oral que l'écrit même et que donc je préférerais apprendre plus de compréhension orale et d'expression orale que d'expression écrite quoi. Et donc ça, je trouve que c'est un peu dommage que je puisse pas choisir qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. Voilà un peu. D'accord, mais tu as déjà répondu ce que tu n'aimes pas de l'appli. D'accord, oui, pardon. Non, mais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ouais, c'est très bien. Mais là, du coup, le but, c'était de réviser un peu l'espagnol pour pouvoir communiquer avec ma mère, ma sœur, mon père. Est-ce que tu penses que l'application t'a aidé lors du mariage, communiquer avec eux? Ouais, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai appris beaucoup de vocabulaire. En fait, comme on voit beaucoup de mots et tout, bah, on apprend pas mal de vocabulaire. Donc j'ai eu des mots qui m'ont servi que je connaissais même pas parce que j'ai appris l'espagnol avant, mais genre alquilar,
Quand ton père a dit qu'il avait loué une voiture, et du coup, il avait utilisé alquilar, et je connaissais pas ce verbe-là. Et donc, c'est des trucs bêtes comme ça, mais je m'en souviens parce que je l'ai appris et je me suis rendu compte que je l'avais appris quand on a discuté ensemble. Donc, euh, donc ouais, j'ai appris beaucoup de vocabulaire, revu un peu ce que j'avais vu avant dans mes cours. Mais c'est vrai que là, par exemple, pour le passé simple, qui est un truc que j'avais pas vu ou peu vu, je crois, je galère énormément. Donc, je pense que, ouais, comme ils donnent pas les règles, les choses à apprendre par cœur sont faciles à apprendre, ergo le vocabulaire. Mais les choses où il faut une certaine logique, où il y a des règles, bah, et en fait, c'est difficile de les extraire de l'enseignement par cœur de Duolingo, quoi. Et maintenant qu'on est déjà mariés et que tu vas pas voir ma famille d'ici longtemps, est-ce que tu vas continuer à apprendre l'espagnol quand même? Tu vas continuer à utiliser Duolingo pour apprendre l'espagnol? Ouais, parce que ça, je me suis mis un petit rituel, donc j'aime bien apprendre, je passe 10 minutes par jour, peut-être 10-15 minutes par jour. Euh, et, et je trouve l'application sympa, donc ça va. Après, justement, comme je sais qu'une langue, c'est sur la pratique, sur le long terme et tout, et que si j'arrête, si dans un an on va en Colombie, j'aurais perdu tout l'espagnol que j'ai. Donc non, je vais continuer à apprendre. Mais c'est vrai que je pense que ça va plus m'aider pour du vocabulaire que la suite, quoi, on verra. D'accord. Et là, est-ce que tu peux dire quelque chose en espagnol? Que me gusta mucho aprender el español con Duolingo. Y que... ¿Algo más? Que te amo mucho. Bueno, ahora vamos a ver qué opina mi suegra. Y ya con eso terminamos el video. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Mon expérience avec Duolingo, donc ce que j'ai aimé, c'est la facilité d'utilisation de l'application, les personnages, les couleurs, voilà, la facilité effectivement de prise en main aussi. Les échanges qu'on a pu avoir grâce au groupe que Lise avait créé avec ses parents, sa sœur, Axel et elle-même, donc les encouragements qu'on pouvait se donner. Ça, c'est très intéressant. Ce que je n'ai pas aimé, c'est lorsqu'on se trompe, on n'a pas d'explication. Je trouve que ça manque, l'application manque de grammaire, d'utilisation, voilà, pour nous expliquer un petit peu mieux. Autre chose, c'est que donc on doit y aller vraiment tous les jours. Et lorsque l'on n'a pas de temps, on reçoit toujours des messages, voilà, tu es en retard sur ta leçon, et c'est un petit peu embêtant. Est-ce que je continuerai à utiliser Duolingo? Oui, certainement pour réviser mon espagnol, peut-être pour apprendre une autre langue comme le basque, n'est-ce pas? J'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a quand même aidé par rapport au mariage à connaître des mots que j'avais oubliés. Mais de là à faire des conversations, c'est peut-être pas assez. Un petit mot en espagnol. Gracias Duolingo para mi progreso en español. Bueno, llegamos al final de este video. Como conclusión, podemos decir que Duolingo es una herramienta que permite a las personas familiarizarse con las lenguas que quieren aprender. No creo que una persona con solo Duolingo pueda alcanzar la fluidez suficiente para comunicarse en otro idioma, pero gracias al uso que hicimos mi familia y yo, puedo asegurar que al usar Duolingo diariamente, sí se puede aprender vocabulario útil, se puede desarrollar la habilidad de escucha, parcialmente la de habla, y uno puede llegar a comprender ciertas estructuras gramaticales. Sin embargo, considero que la aplicación está lejos de ser un curso completo de lengua por sí sola. Por lo tanto, yo la recomiendo como un complemento de un curso de lengua, como una herramienta de revisión para aquellas personas que ya han estudiado el idioma y quieran recordar y aprender más, o también para las personas que quieran estudiar una lengua desde cero, la recomendaría, pero porque al final pues sigue siendo algo gratis y fácil de utilizar, entonces pues puede servir para aprender algunas cosas básicas del idioma. Ahora cuéntenme ustedes, ¿han utilizado Duolingo o les gustaría utilizarlo? ¿Ustedes qué piensan de este tipo de aplicaciones?
Déjenme en sus comentarios sus opiniones al respecto y les agradezco mucho por habernos escuchado. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.